Estimado pueblo ecuatoguineano, llegaron ante nuestras antenas informaciones muy importantes que todos los guineanos deberían conocer sobre la biografía oficial de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, impostor que usurpa el poder ilegalmente en el país. Según los datos fiables, se sabe que la fecha de nacimiento del dictador actual es falsa, su fecha de nacimiento y mes es desconocida. Lo que sí es seguro es que nació en un día y mes del año 1935 en el poblado de Acocam, en Oyem, Gabón. Y en 1947, con 12 años de edad, es cuando llegó a Guinea Ecuatorial, acompañado de su padre que huía de su pueblo de Gabón, por ser un ladrón de cabras para asentarse en la Guinea Española donde otros familiares procedentes de Gabón ya se habían asentados allí por la hospitalidad de los lugareños, llamando su nuevo pueblo con el mismo nombre de Acocam de Gabón. Pues en 1947, Mongomo no era un distrito todavía, sino un puesto militar fronteriza con Gabón, y parte administrativa de la provincia de Ebebellín. Además, la religión cristiana no se arraigó mucho en Mongomo, seguían con sus creencias animistas y ancestrales, lo que hizo que era un lugar de Guinea Ecuatorial donde se bautizaban a las gentes ya adultos desde los 12 a 19 años, y los padrinos y los bautizados eran casi de la misma edad, algunos viven todavía y lo pueden testificar. Prueba de ello es que los colonos no construyeron una gran iglesia en Mongomo como hicieron en otros lugares del país donde el cristianismo se había arraigado. Es en este contexto cuando inscriben al pequeño Teodoro Obiang Nguema con la fecha y año de 1942 por ser un niño pequeño a su edad y muy enfermizo por mala nutrición. El motivo por el retraso de su inscripción que dio su padre ante el colono del registro civil, con ayuda claro de un intérprete, era que vivían lejos en el bosque y no sabía que inscribir a los niños era obligatorio. Después de este trámite administrativo ya como guineano de la colonia española, Teodoro y su hermano Armengol fueron llevados en Ebebellín donde tenían a una hermana casada con alguien del pueblo de Alon o en Enfajatugue y de allí se fue a vivir en casa de su tío frutuoso en Baoñane en Chama, que era guardia raso colonial, pues, por el buen corazón y valores humanistas de los guineanos de la época. Se le bautizaron en Ebebillín en la fe católica y abandonó la fe protestante que trajo desde Gabón. Con este hecho se le inscribió en la escuela Cardenal Cisneros y en cuanto su hermano Armengol. La escuela le fue muy difícil, era analfabeto de nacimiento, y para sobrevivir, se puso a lavar los platos en casa del maestro Oma, que hizo todo lo posible por ayudarle sin éxito y se volvió en su pueblo y se fue a vivir en el bosque como cazador de animales para vivir. Práctica que le iba a servir después para cazar a las personas con impunidad. Pues en Ebebellín, Teodoro Obiang seguía sus estudios sin grandes éxitos, pero puntual y discreto. Así un hermano salesiano se enteró de sus orígenes y decidió de ayudarle cuando la oferta de buscar a monitores para el Colegio de la Salle recién inaugurado en 1958 en Bata. De esta forma, a los 23 años, el futuro dictador llegó en la Salle, y pronto hizo amistad con un chico del pueblo de Bea Oyegue que luego murió, algo que le afectó mucho, ya que aquel chico le defendía cuando algunos chicos se burlaban de él de no hablar bien español y tenía mandíbulas muy salientes y le dieron el sobrenombre de burla de Mendín. Asimismo hizo amistades con sus eternos amigos actuales, Pascual Obama Ansue que robaba quesos que luego comían en secreto y con Miguel Oyono Endongo Mifumu, delincuente juvenil que fue detenido 2 veces en Micomecén por robar en tiendas de colonos españoles hasta que su tío con la ayuda de su esposa que convenció a un hermano suyo que trabajaba en la Salle para que le admitieran en aquel centro, claro bajando su edad. Este grupo era el menos estudioso en comparación con el grupo de Severo Moto Ensa o con Agustín Ense en Fumo que sí eran aplicados. Pues volvamos sobre la vida del futuro dictador, ya en la Salle. Solo un emancipado portaba un pantalón larga, y para ayudar a los hermanos a vigilar a los niños para la disciplina, habría que tener más de 23 años de edad. Sobre todo cuando los llevaban a acampar en los campos como los Boy Scout, pues allí en la Salle los hermanos tenían una imprenta y imprimían periódicos. Aquel año de 1958, el futuro dictador Obiang Nguema leyó una noticia que le impresionó mucho sobre la toma del poder en Cuba por un joven abogado rebelde llamado Fidel Castro a los 32 años de edad.
Ese hecho hizo al futuro dictador pensar que solo entrando en el ejército podría cambiar su vida para bien, y justo en aquellos años los movimientos de las independencias africanas estaban en viento en popa. Justo es cuando en preparación de la autonomía de Guinea Ecuatorial se empiezan a buscar a jóvenes que el día de mañana podrían ser los futuros oficiales del ejército guineano y se organizaron unos exámenes. Teodoro Obiang participó y no aprobó el examen, pero otro chico aprobó, pero, por desgracia, no pasó el examen médico por tener señales de tuberculosis en los pulmones. Teodoro Obiang fue a rogarle y arrodillándose ante él, para que convenciera a los examinadores para que fuera en su lugar. El Hernamo José de la Salle dijo a aquel chico para que no ayudara a Teodoro Obiang, era muy mala persona. Los niños a su cargo se quejaban que les pegaba coscorrones fuertes en las cabezas y además hacía cosas raras de noche. Pero aquel chico desoyó al hermano José para ayudar a un hermano de la tradición Fang, algo que aquel hombre arrepintió después. Ya que Teodoro Obiang nunca le invitó a tomar un vaso de agua en su casa, ni agradecerle que gracias a él, llego hasta donde llego, el mismo odio acérrimo guarda al Colegio de la Salle. Razón por la cual, lo deja caer sin mínima sensibilidad de que se formó allí. Esta es la verdadera historia del impostor que en el futuro iba a usurpar el poder ilegalmente en Guinea Ecuatorial. Seguimos. Tras la concesión del Estatuto de Autonomía a finales de 1936 para ser aplicado en 1964, y con el fin de formar a los altos mandos del futuro ejército republicano de la Guinea Independiente, el gobierno español seleccionó a unos 10 jóvenes guineanos para recibir formación militar en la Academia Militar de Zaragoza, la mejor de España en cuanto a las fuerzas terrestres como sigue. Don Cristino Seriche Malabo, y Eulogio Olló Riqueza de Fernando Po, Moisés Illanga Malango y Maximiliano Meco de Bata, José Moro Emba y Celestino Mansogo en sí de Ebinayom. Melanio Ebenden en Somo de Niefang, Santiago Bea Yetebe, de Micomecén, Salvador Elaensén de Añizoc, y Teodoro Obiang en Gema de Mongomo. Como se ve, los elegidos tenían orígenes geográficos diferentes y con formación también dispar. Muchos habían terminado la escuela superior indígena y eran maestros de primera enseñanza. Dos eran militares en activo, don José Moro Emba, que ya tenía el grado de cabo primero, y Maximiliano Meco. Mientras que Teodoro Obiang Nguema procedía del centro La Salle de Bata como monitor de cuidar a los niños. A este grupo se les llamó los 10 de Zaragoza, y, tras 4 años de formación, regresaron a Guinea, todos ellos con el grado de alférez. Como ocurre en todo grupo humano, algunos destacaron por encima de otros, principalmente, don Eulogio Olló Riqueza. Fue el primero de la promoción, y le seguirían Salvador Elaenseng, Santiago Villa Yetebe y Maximiliano Meco. Mientras que Teodoro Obiang Nguema salió el último de la promoción como jefe de intendencia y conductor de camiones, solo se resaltó en deportes, pues entre otros. ¿Qué fue de ellos? Tuvieron suerte distinta durante la época de Macías. Mientras Teodoro Obiang, por ser pariente de Macías, se mantuvo en el servicio militar alcanzando el grado de teniente coronel, gracias a lo cual encabezó el golpe militar del 3 de agosto de 1979, mientras que Maximiliano Meco murió en la cárcel de Black Beach en 1973, y fueron confinados a sus pueblos. Melanio Ebenden en Somo, Santiago Bea Yetebe, Celestino Mansogo en Sí, José Moro Emba, Moisés Illanga Malango, Cristino Seriche Malabo y Eulogio Olló Riqueza y Salvador Elaensén. Este último, tras unos meses de confinamiento en su poblado, fue de nuevo detenido en 1976 y trasladado a Black Beach, de donde saldría en 1979 para ayudar a su compañero Teodoro Obiang en la preparación del golpe. El otro que también participó, desde la mesa de operaciones hasta el campo de batalla, fue Eulogio Olló Riqueza. De los 10, solo quedan en vida Teodoro Obiang Nguema, Melanio Ebenden en Somo, Cristino Seriche Malabo y Santiago Bea Yetebe. ¿Cómo se fragua el golpe de Estado? Pues el día 3 de agosto de 1979 es una fecha para recordar a los que dieron su vida y otros que con su esfuerzo contribuyeron al éxito de las operaciones. La mayor parte de ellos, por no decir todos, hoy están legados al olvido en la actual Guinea de alegre memoria.
Hacía ya más de 5 años que el presidente Macías se había instalado en su poblado natal de Enzanayón y el país vivía en un caos total. Muchos de los jóvenes que habían regresado al país después de cursar estudios en academias militares y escuelas universitarias en el exterior desde la Unión Soviética, Corea del Norte y Cuba, tenían deseos y planes de deshacerse del régimen, pero se encontraban impotentes ante la falta de medios materiales para consumar sus intenciones. Pero, el azar quiso que hubiera un punto de encuentro en la persona de Félix Mbaen Chama, quien era responsable de la principal armería de Bata en aquellas fechas y a quien se había acercado también el entonces teniente coronel y viceministro de Defensa Teodoro Obiang Nguema para requerir su adhesión a su plan de derrocamiento del presidente Macías. Es así que Bata se constituyó en el epicentro real de las operaciones del 3 de agosto. En Bata se constituyó un Estado Mayor del que formaban parte principalmente Florencio Mayela, Félix Mbaen Chama, Gregorio Michaela, Marcos Emba Hondo, Obama Avia, Luciano Eyang Emba, Policarpo Monsuy Emba, Obama Eyang, entre otros, y se incorporó al mismo, el vicepresidente del gobierno, don Bonifacio Nguema Esono Enchama, tras escaparse de Enzanayón. Se ocupó el palacio presidencial. Se aseguró la adhesión de todos los cuarteles militares y se estableció una barrera de seguridad en Bindún, donde se instalaron Felipe Obono Meñana, Obama Eyang, Carmelo Obono Endong Andeme, alias Kona, Elaed Yoyomo, un tal Nico, Epqua Emba, Sima y Endong Miken, con instrucciones de no dejar pasar a nadie. En Bata hubo pocas bajas y se produjeron por el comportamiento de 2 o 3 oficiales que guardaron lealtad al presidente Macías, quienes habían retomado el palacio presidencial obligando a los insurgentes a realizar un ataque al mismo. Uno de ellos era el Rubio Mebaa y el otro era Ochaga Mequina. Mientras 2 murieron, Ochaga Mequina fue fusilado por unos de los insurgentes que lo dejaron tirado creyéndolo muerto. El hombre se escapó de noche huyendo a Camerún. Donde sí hubo una verdadera carnicería fue en Bindum. Las primeras víctimas fueron el sobrino de Macías y sus acompañantes, el llamado Nguema Bituga, quien bajaba a Bata con su conductor y ayudante militar el día 2 de agosto, con el encargo de poner orden en Bata tras ser nombrado ministro del Interior. La matanza que se produjo después y que estuvo a punto de llevar a traste toda la operación, se produjo por una confusión que hizo posible el enfrentamiento de gente del mismo bando insurgente. Resulta que un oficial de policía, de nombre Hondo Viván, no estaba de acuerdo con el plan de derrocamiento de Macías y así lo manifestó a los que formaban parte del Estado Mayor, anunciándoles que se trasladaba al pueblo de Enzanayón para dar cuenta al interesado, pero fue abatido en la barrera de seguridad de Bindum. Cuando sale Policarpo Monsuy Memba al frente de un grupo bastante nutrido de militares para darle alcance y detenerlo. Llega a la barrera de Bindum y cuando pregunta si ha pasado el señor Hondo Viván por allí, los de la barrera consideraron que el grupo llevaba las mismas intenciones que Hondo Viván, y así se produjo la masacre de la barrera de Bindum. En esos enfrentamientos cayó malherido el brigada Hipólito Micha Higuero, quien sería ejecutado más tarde por el comandante Adolfo Maye Meñina, sobrino de Macías. También murió el joven guitarrista del grupo, Okukuto Obiang Nemba, llamado Jaime, enrolado en la milicia cuando el régimen obligó a los artistas a convertirse en militares. Hubo muchos muertos y muchos heridos en la barrera de Bindún, y todos los supervivientes abandonaron el lugar escapándose por los bosques. Esta situación hizo posible que uno de los vehículos blindados con los que bajó Macías para retomar Bata traspasara la barrera de Bindún sin resistencia alguna y llegó incluso hasta el kilómetro 10 antes de Bata. Pero, lo que encontraron en Bindún, les hizo dudar y replegarse y a instalarse en la ciudad de Niefang, donde organizaron una defensa. Las pocas bajas que se produjeron en Niefang se debieron a que el presidente Macías engañó a las tropas que le acompañaban que iban a luchar contra una invasión camerunesa, pero la mayor parte desertaron cuando conoció la verdad. Una de las víctimas fue el cabo primero Fernando Embara Engonga, abatido tras ser alcanzada la tanqueta en la Iba como tirador. La tanqueta estaba al mando del alférez Pedro Obama Angono. En la ciudad de Niefang, las tropas detuvieron al teniente Jesús Endom Obiang, guardaespaldas de Macías, y a Santiago Enzobella Efuman. Protocolo del dictador, convertido en militar improvisado para defender a su jefe.
Desde Niefán la columna avanzó hasta Mongomo sin encontrar resistencia alguna. Mongomo había sido días antes controlado por un grupo de jóvenes, en su mayor parte civiles, quienes detuvieron al jefe militar de la plaza y al grupo de militares chinos que habían estado adiestrando a los militares de Ensanayón en el manejo del armamento que se había comprado. Macías salió de Mongomo, seguramente con la intención de tratar de llegar a Camerún a través de Ebibellín, donde otro de sus sobrinos, Ángel Emba Endón Menseme, alias Moanatina, o Pequeño Teniente, tras mantener la ciudad bajo control, fue abatido por un grupo de exmilitares que habían tomado el cuartel de la ciudad en su ausencia. Pero, Macías, acompañado de su sobrino el comandante Bienvenido Micha Ensue, se encontró con el obstáculo de un árbol cortado en medio de la carretera. Desde el poblado de Nuamquien, recibió el apoyo del jefe militar de Mongomo que lo trasladó hasta el poblado de Bieliosi donde fue localizado por una señora que alertó a la gente del poblado que lo detuvo. Tras derrocar a Macías y detenerlo, hubo en Bata un grupo de combatientes, entre oficiales, suboficiales y cadetes que no apoyaban la idea de poner al frente del Consejo Militar Supremo a Teodoro Obiang Nguema, porque había que estudiar primero el asunto de los militares y civiles que habían tomado parte en las operaciones en la región continental. Ese grupo discrepaba de que se pusiera a Teodoro Obiang al frente de la jefatura del Estado sin que hubiera estado en Bata. Ellos tenían la tesis de que al ser un golpe de Estado, la jefatura del Estado debía ser ocupada por una persona que había expuesto su vida en peligro en los combates en la región continental y que valoraba el esfuerzo que habían derrochado los compañeros y algunos ciudadanos civiles. Para consensuar todos estos asuntos, se acordó invitar a Teodoro Obiang Nguema a Bata para tomar parte en la reunión, pero él no aceptó asistir a la convocaría que se proponía celebrar en el Estado Mayor, ubicado en el cuartel denominado 3 de agosto. Ante su negativa, se decidió el traslado del contingente a Malabo para reunirse con Teodoro Obiang allí, y fue un error monumental que todos arrepintieron después. A pesar de la insistencia de un viejo alférez, que se opuso categóricamente a dicho traslado a Malabo porque temía lo peor, y, en efecto, al llegar al puerto de Malabo, todos los combatientes fueron desarmados una vez que cada uno de ellos ponía el pie en tierra. Posteriormente, muchos fueron confinados en sus poblados y no volvieron a ser incorporados al ejército. Honor a todos los que desde el primer día arriesgaron sus vidas para liberar el país de la dictadura de Macías Nguema, sin saber que con sus sacrificios estaban creando a un nuevo dictador que iba a ser causi peor que su mentor. El juicio contra el dictador Macías Nguema Villogo comenzó el día 24 de septiembre de 1979 en la Sala de Cine de Marfil en Malabo. Obiang Nguema le sometió a un juicio sumarísimo utilizando el Código de Justicia Militar Español, y leyeron un documento como sigue: el viceministro del Ejército Popular, Teniente Coronel Teodoro Obiang Nguema, ante la incapacidad manifiesta del presidente de la República y jefe de Estado de asumir con honor y dignidad los destinos de Guinea Ecuatorial, y ante el abandono de la capital durante más de 5 años, lo que produjo una situación de parálisis económico, y ante el aislamiento internacional, político y diplomático que el sistema dictatorial había impuesto. Las Fuerzas Armadas, conscientes de su gran responsabilidad histórica, crearon el Consejo Militar Supremo, considerando que simultáneamente comunicó a Francisco Macías Nguema su destitución y le aseguró que tanto él y sus familiares dispondrían de garantías y no tendrían nada que temer. Que Macías no aceptó y lanzó tropas contra el gobierno, provocando un estado de guerra civil. Después de esta introducción, detallaron la acusación formal contra Francisco Macías y contra sus colaboradores, en el cual fue acusado, entre otras cosas, de genocidio, deportaciones masivas y apropiaciones indebidas. Pero, Macías Nguema se defendió de que no era jefe de las cárceles y hacía 5 años que no vivía en Malabo, el teniente coronel era el responsable. En este punto se cortaron la electricidad en la sala de cine de Marfil, pues en la cárcel, el maquiavélico asesino Obiang Nguema envió a alguien en la cárcel de Black Beach a hablar con Macías Nguema a fin de convencerle de no involucrarle en los asesinatos ocurridos en las cárceles. A cambio iba a indultarle para que fuera a vivir en su pueblo natal tranquilo, como su tío no podría ejecutarle, y según la tradición Fang, eso era algo abominable.
Macías Nguema le creyó y al día siguiente en el juicio cuando el abogado José Luis Jones le interrogó, Macías Nguema optó por el silencio, algo que sorprendió a su abogado defensor. Don Eloy Eloen Bebengono. Macías creía de verdad que lo pacto con Obiang Nguema le iba a salvar y fue un error fatal que negó al pueblo guineano sobre la verdad de los asesinatos que Teodoro Obiang Nguema había cometido en la cárcel de Black Beach. Macías fue condenado a muerte, creía que no iba a morir, pero a su sorpresa llegó un cura para darle extremaución aunque no era ya cristiano. Macías se negó a confesar y pidió que llamaran a Teodoro Obiang Nguema, le prometió que no le iban a fusilar, en vano. Allí él supo que su sobrino asesino que el preparó para matar a las gentes le había jugado bien, así, Macías Nguema, fue fusilado el 29 de septiembre de 1979. El mismo día y mes en que fuera elegido presidente de la República, 11 años antes. En el pelotón de ejecución le acompañaron su sobrino bienvenido Micha Ensue, Miguel Aik en Tutumu, Eduardo Edu Mondona, Pastor Ensue Meñana, y un tal Enfulu Nguan. Por las razones que no se han dado a conocer, el séptimo sentenciado a muerte. El criminal carcelero de Black Beach Salvador Ondoela, se salvó milagrosamente de la ejecución y luego indultado por Teodoro Obiang Nguema, pero lo más curioso es que, 3 años más tarde, el asesino y criminal Salvador Ondoela fue nombrado delegado del gobierno en Mongomo en 1982. Justo como recompensa por los servicios de asesinatos cometidos en la cárcel de Black Beach, por encargo de Teodoro Obiang Nguema en preparación del golpe de Estado para eliminar a los mejores hijos de Guinea Ecuatorial que le podían hacer sombra sobre el destino trágico que planificaba contra el pacífico pueblo guineano hasta la fecha. Tras el golpe y el juicio contra Macías, su primer viaje oficial al extranjero fue Gabón, su país natal, para ir a ver a su mentor Omar Bongo, que le iba a convencer con su plan acercarse a la órbita francesa y alejarse de España, cuando sus compañeros de armas querían lo contrario. Por todo ello, hoy rendimos homenajes y honores a estos nobles valientes hijos de la República de Guinea Ecuatorial que cumplieron con su deber de militares. Don Félix Emba Enchama, Pelagio Embe Nguema, Obama Eyang, Policarpo Mensuy Emba, Ondo Mibi, Angel Ensangela, Vicente Nguema Obama, Bernabé en Tutumu, Melchor Endong Emba, Bandi, Endong Enfa, Endong Nguema, Ayomo Esen. Mundo, José Abeso Ensue y aquellos que acudieron como refuerzo a los insurgentes, Oyo Riqueza, Marcelo Embo, Salvador Ela Enseng, Santiago Bea Ayetebe, el capital de barco, Marcelo de Opoa, Pedro Motu Mamiaga, Cristino Ceriche Malabo, Obama Owono Enchama, Melanio Ebendeng, Juan Cicinio, y a todos los que no se ha mencionado. Y de justicia es también recordar a los jóvenes cadetes que habían llegado de las academias militares de la Unión Soviética unas semanas antes y se encontraron en medio de los acontecimientos del 3 de agosto de 1979 que entraron en combate sin pensárselo 2 veces. Esta es la verdadera historia que los jóvenes guineanos deberían conocer, y no creer en las mentiras de un asesino e impostor cobarde y cínico individuo que se cree hoy como semidios y salvador del país cuando en realidad no hizo nada. Hoy le llaman el mejor hombre. El único hombre, en que, una vergüenza para la historia, la única recompensa histórica al sufrido pueblo guineano es que algún día no lejano será olvidado para siempre como lo era hoy su tío Macías Nguema, que nadie echa de menos por ser ambos criminales y condenados a cadena perpetua ante la historia de la República de Guinea Ecuatorial. Haga lo que haga el sátrapa dictador, su diabólico régimen dictatorial tiránico y corrupto caerá y Guinea Ecuatorial será libre sin dictadura. Hasta la próxima. Por una Guinea Ecuatorial libre y democrático. La Republicana.